Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED, en el segundo parcial de Historia Antigua de la Península Ibérica. El tema 11. El periodo constituyente. El reinado de Sisenando, entre los años 631 al 636. Los turbulentos años iniciales y los problemas políticos y eclesiásticos. La política de freno al engrandecimiento nobiliario y de enriquecimiento de su propia familia mediante confiscaciones, iniciada por Suintila, propicia la conjura dirigida por Sisenando, dux de la Septimania. Los obispos del Concilio III de Toledo del 633 señalaron como el principal crimen cometido por Suintila la rapacidad del rey, que habría procedido a confiscar un gran número de propiedades eclesiásticas. En este contexto no es de extrañar que surgiese de inmediato un amplio complot de la nobleza atacada en sus propios intereses y prerrogativas para derribar a Suintila y elevar al trono a uno de los suyos, dispuesto a reconocer tales derechos. El 26 de marzo del 631 los nobles proclamaron rey a Sisenando, quebrantando de esta forma los cánones del tercer concilio sobre la fidelidad debida a los reyes. Ante las circunstancias descritas al final del apartado anterior, no cabe extrañar que surgiese de inmediato un amplio complot de la nobleza, que se veía atacada en sus propios intereses y prerrogativas para derribar a Suintila y elevar al trono a uno de los suyos dispuesto a reconocer tales derechos. El núcleo del complot nobiliario debió tener su asiento en la Narbonense a final del 630. El elemento principal en la conjura habría de ser una poderosa familia fuertemente asentada en Septimania. El jefe de ella en aquel momento era Sisenando, muy posiblemente dux de la Narbonense, mientras que otro miembro de la familia, el padre del famoso asceta y obispo fructuoso de Fraga, ejercía también por las mismas fechas el cargo de dux de Cayecia. Pese a que los conjurados contaban con importantes fuerzas dentro del mismo reino visigodo, decidieron, para asegurar más el éxito de la rebelión, solicitar ayuda militar del merovingio Dagoberto, en pago de la cual se le entregaría una famosa fuente de oro de 500 libras de peso perteneciente al tesoro real visigodo. Ante tal colación de fuerzas debieron de producirse gran cantidad de defecciones en la fila de Suintila, traiciones que alcanzarían incluso al propio hermano del rey, Heila. Cuando los rebeldes, en unión del ejército expedicionario franco que había partido de Tolosa, llegaron a Zaragoza, Suintila y su familia se entregaron sin combatir, mientras la nobleza visigoda aclamaba rey al jefe de la rebelión, Sisenando. La forma de acceder al trono de Sisenando y la fuerte resistencia que encontró en las zonas más meridionales de la península generaron una debilidad de base en la posición del nuevo rey, que se traduce en el debilitamiento de la monarquía y en el avance de las posiciones nobiliarias contra los que no se atrevió a enfrentarse ni Sisenando ni su sucesor Suintila. Efectivamente, la aristocracia no era tan fuerte como parecía y pronto se produjeron revueltas nobiliarias en las que participó un hermano de Suintila, Helia, que fue condenado en el cuarto concilio junto con la mujer e hijos del monarca depuesto, al tiempo que se lanzaban anatemas contra los rebeldes y traidores. Pero la rebelión debió ser más fuerte, ya que en las cecas de Mérida e Iliberris se emitieron dos tridentes áureos, con la leyenda Iudilla Rex. Si bien no existen fuentes literarias de este personaje, la emisión monetal indica que debió de tener fuertes apoyos en las provincias de la Bética y la Lusitania. El tesoro de Carmona y las cartas de Braulio de Zaragoza nos confirman la intranquilidad vivida en aquellos tiempos. Esta inseguridad política obligaba al nuevo rey a intentar legitimizar y fortalecer su posición mediante el refrendo público de los poderes fácticos del reino, la nobleza laica y eclesiástica. Para conseguirlo, el mejor medio era la convocatoria de un concilio general, hecho que no se había producido desde el 589. La reunión se anuncia para el 632 y se propuso hasta finales del 633, no por falta de tiempo en la preparación de los asuntos a tratar, sino por la inestabilidad aludida. El Concilio IV de Toledo y la institucionalización de la monarquía electiva.
El acontecimiento político más importante del reinado de Sisenando fue la celebración en el 633 del Cuarto Concilio de Toledo, bajo la presidencia y el influjo doctrinal de San Isidoro de Sevilla, que abrió sus sesiones en la Basílica de Santa Leocadia el día 5 de diciembre. Inaugurado por Sisenando, a él asistieron 62 obispos y 7 vicarios, en representación de sus obispos. En 74 de los 75 cánones, los padres conciliares dieron respuesta a cuestiones internas de la Iglesia muy necesitada de reglamentación tras los muchos años transcurridos sin concilios generales. Se procuró lograr una mayor unidad de la Iglesia visigoda uniformando sus ritos y prácticas litúrgicas. Se dictaron numerosas decisiones sobre el patrimonio eclesiástico, intentando reglamentar la espinosa cuestión de los derechos respectivos de obispos, clero y fundadores y patronos de iglesias, y sobre todo se reforzaron los lazos de dependencia entre la Iglesia y sus esclavos y libertos, quedando estos últimos bajo una perpetua e indisoluble relación de patrocinio. Numerosos cánones también se dedicaron a reforzar la disciplina y costumbres eclesiásticas, al tiempo que se excluía toda prerrogativa real en el nombramiento de obispos, así como se decretaba una verdadera inmunidad de prestaciones personales al Estado para todo el personal libre de la Iglesia. Finalmente, unos 10 cánones fueron dedicados de nuevo a tratar la cuestión judía. Los obispos, aun reconociendo lo radical y el fracaso de las medidas desproporcionadas dictadas por Sisebuto para la conversión forzada al cristianismo, aceptaron la política de hechos consumados, por motivos de índole teológica y práctica, disponiendo que los judíos permanecieran en la fe católica. Además, ahora se decretaba la prohibición para los judíos de ocupar cualquier cargo público, así como la separación de los hijos de judío y cristiana que serían educados en instituciones eclesiásticas, prohibiéndose también las relaciones de cualquier tipo entre judíos conversos con los no cristianos. Y el canon más importante es sin duda el 75, en el que se intenta conciliar el fortalecimiento de la autoridad real y el control del monarca por el concilio a través de las disposiciones que regularán la sucesión al trono. Esto significará el reconocimiento y el triunfo de las aspiraciones políticas de la aristocracia laica y eclesiástica del reino, que se reservan el derecho de elegir al monarca y utilizan ese privilegio, así como la doctrina empleada para legalizar el derrocamiento de su intila en su exclusivo beneficio. El propósito que guió a los padres conciliares a redactar este canon, de clara inspiración isidoriana, era nada menos que poner fin a la desastrosa situación anterior de continuas rebeldías y luchas intestinas entre los nobles. Para ello había una sola solución: reglamentar la sucesión real de forma tal que surgiesen las menores discordias y divisiones nobiliarias posibles, por el fortalecimiento de la situación de nuestros reyes y por la estabilidad del pueblo de los godos. Pero este objetivo, que defendía teóricamente el poder y la inviolabilidad de los reyes, estaba sancionando el debilitamiento de la autoridad regia con disposiciones como la exclusión de los reyes en el nombramiento de los obispos, lo que supuso el inicio del fracaso de la política de Leovigildo y Recaredo de construir una iglesia estatal, la sanción y regulación de un sistema electivo que privaba de hereditariedad dinástica, y las limitaciones impuestas en la administración de justicia en adelante para dictar sentencias graves. Los reyes tendrán que contar con el consenso del pueblo, consenso público cum rectoribus. Una vez que se hubiese elegido rey, todos deberían de inmediato prestar juramento, tanto por la conservación de la vida de los reyes como por la propiedad y estabilidad del país y de la gens gotorum, es decir, de la nobleza. Por otro lado, los padres conciliares también decidieron que a partir de ese momento también los reyes habrían de atenerse de modo estricto al contenido de la ley, lo que era una clara limitación del poder real en beneficio de los nobles. A partir de entonces, sin el consentimiento de estos últimos, no sería factible condenar a ningún miembro de la nobleza. Aún más, se decretaba que en el futuro aquellos reyes que se comportasen despóticamente serían apartados de la Iglesia, lo que equivaldría a su deposición tal como habría ocurrido con su intila,
cuyo fin de esta forma se legitimaba y además era una clara advertencia para los reyes futuros. En esta línea de debilitamiento de la autoridad monárquica y fortalecimiento de la nobleza se inscribe el nombramiento del sucesor de Sisenando, que habría de ser nombrado de común acuerdo por todos los obispos y la alta nobleza laica. El Cuarto Concilio de Toledo. Las decisiones tomadas en el Magno Concilio General, reunido en Toledo el 5 de diciembre del 633, marcan una etapa decisiva en la evolución de las relaciones monarquía-nobleza, que a ciencia cierta constituían ya el eje de toda la vida política del reino visigodo. El carácter de rebeldía nobiliaria, de la ascensión al trono de Sisenando y las dificultades en que éste se encontró en los años inmediatamente anteriores al concilio ofrecían a la nobleza una magnífica oportunidad para ver reconocidas sus aspiraciones políticas. Tales aspiraciones de la nobleza iban a verse reflejadas en el famoso Canon 75 del Cuarto Concilio de Toledo. El propósito, que siguió a los padres conciliares dirigidos por Isidoro de Sevilla y verdaderos portavoces de los intereses de la nobleza, era redactar dicho canon, que era nada menos que poner fin a una desastrosa situación anterior, concretamente en continuas rebeldías y luchas intestinas entre los nobles. Para ello había una sola solución: reglamentar la sucesión real de forma tal que surgiesen las menores discordias y divisiones nobiliarias posibles. Fue con tal objetivo que el concilio propuesto que a la muerte del rey, su sucesor habría de ser nombrado de común acuerdo por todos los obispos y la alta nobleza laica. Una vez que se hubiese elegido rey, todos deberían de inmediato prestar juramento tanto por la conservación de la vida de los reyes como por la propiedad y estabilidad del país y de las gen hontorum, es decir, la nobleza. Por otro lado, los padres conciliares también decidieron, en estrecha comunión de ideas con teórica política de Isidoro de Sevilla, que sostenía una concepción del rey como minister dei, unas obligaciones que cumplir en una situación no superior a la Iglesia con unas funciones estrictamente definidas, que a partir de ese momento también los reyes habrían de atenerse de modo estricto al contenido de la ley, lo que era una clara limitación del poder real en beneficio de los nobles. Chintilia y Tulga. El reinado de Chintila, 636 al 39, y el Concilio V de Toledo. Tras la muerte de Sisenando, el 12 de marzo de 636, es elegido Chintila como rey de los godos, conforme a la normativa establecida en el Cuarto Concilio de Toledo. La mayor información sobre su reinado procede de las actas de los concilios V y VI, convocados por él. Al poco de subir al trono, Chintila convocó el Concilio V de Toledo, que se desarrolló en la iglesia de Santa Leocadia a finales de junio del 636. Quizás la rapidez de su convocatoria explica la escasa asistencia de obispos. No están claras las razones de su convocatoria, aun todo indica que se utilizará como medio para marcar la política a seguir en el futuro y para frenar las amenazas de usurpación que debió sentir el rey al subir al trono. En este sentido, la Asamblea Conciliar lanzó sus condenas contra los que injuriasen al rey o escrutasen los astros para conocer las posibilidades que tenían ellos u otros de hacerse con el trono. El Concilio V vuelve a plantear el tema de la sucesión, especificando que los aspirantes debían ser de noble cuna, de estirpe goda y elegido por los obispos y nobles. Avanza además en la línea de debilitamiento de la autoridad monárquica y de fortalecimiento de la nobleza iniciada en el Concilio IV, dictando disposiciones orientadas a garantizar la posesión de algunos bienes nobiliarios que se basaban en inmensas propiedades agrícolas, dando garantías para que los familiares del rey y los fidelis rex mantuvieran, tras la muerte del rey, sus posesiones y riquezas. Nadie podrá tocar los bienes de la nobleza obtenidos por concesión regia en correspondencia a su fidelidad a la monarquía, ya que no solo es inhumano, sino también injusto defraudar a los fieles en su premio, pues si se permite que injustamente se arrebate el premio de los fieles, nadie querrá servir a los reyes con prontitud y fidelidad. Concilio VI de Toledo. El sexto concilio asistieron 48 obispos y 5 vicarios, procedentes de todas las provincias del reino. La Basílica de Santa Leocadia abrió sus puertas el día 9 de enero del 638, iniciándose el concilio bajo el magisterio del obispo
Braulio, de Zaragoza. Nuevamente fueron dos las principales cuestiones tratadas: las políticas y la judía. En lo que se refiere a cuestiones políticas, incide en las tratadas en el concilio anterior: promulgación de normas que protegieran la figura, vida y propiedades del rey, de sus familiares y de los fideli regis. En este sentido, el concilio dio un paso adelante y la monarquía se asegura la fidelidad de los nobles, o al menos de determinados sectores nobiliarios, uniendo sus cargos y funciones a la corona, y no solo con la persona del rey. Y respecto a la cuestión judía, los conciliares abordaron la acusación que el Papa Honorio I realizaba a la Iglesia hispana, a la que recriminaba negligencia y debilidad ante los judíos. San Braulio se encargó de la respuesta y, aceptando la primacía del Papa en estos temas, rechazaba la acusación, recomendándole que no prestara atención a falsos informes, con el argumento de que los obispos españoles tampoco hacían caso al bulo que decía que Honorio había permitido volver a los judíos a su antigua superstición. De cualquier forma, endurecieron sobre el papel las medidas contra los judíos, con la intención de no permitir que nadie que no fuese oficialmente católico viviese en el reino, amenaza que se quedó en la parcela de las intenciones. Tulga, 639-642. Al morir Chintila, en el 639, es designado por unanimidad de obispos y nobles sucesor su hijo Tulga. De carácter noble, pero débil e inexperto, carecía de empuje y de la capacidad de coacción necesaria para mantener sujeto a un pueblo que necesitaba sentir el peso de un fuerte yugo. Las cautelas conciliares para proteger la institución monárquica sirvieron de poco, y tras varios conatos de sublevación, el poderoso Dux Chindasvinto, al frente de un grupo de nobles, se levantó contra Tulga, siendo depuesto, tonsurado y enclaustrado en un convento. Chindasvinto, 642-649, rey único. Chindasvinto accedió al trono en abril del 642, con casi 80 años y lleno de vida y energía, testigo de sucesos tan importantes como la guerra entre Leovigildo y Hermenegildo, de la conversión de los godos al catolicismo, de los derrocamientos de Recaredo II, Huiterico y Suintila. Pero sobre todo, conocía la propensión de los godos a urdir conjuras y maquinar revueltas sin tener en cuenta las promesas de fidelidad. Lo esencial de la documentación existente para reconstruir estos años es de carácter conciliar. En estos años se celebraron 3 concilios generales y 2 provinciales, y el legal, recopilación legislativa preparada por Chindasvinto y publicada por Recesvinto. Esta abundancia de material legal y canónico resulta apropiado para los estudios de las reformas administrativas introducidas en esta época, así como para conocer la situación social y política de la península en estos momentos. Estos 2 reinados, sobre todo el de Chindasvinto, van a señalar un gran esfuerzo para fortalecer la institución monárquica y la idea de Estado centralizado y de índole pública, heredada del Bajo Imperio. Pero, paradójicamente, este intento se va a realizar a partir de la estructuración sociopolítica del Estado visigodo en base a una aristocracia fundiaria unido entre sí por lazos de dependencia, que da como consecuencia la formación de facciones nobiliarias en lucha continua por la hegemonía. En el fondo, la gran reforma administrativa de esta época será el intento de estructurar un Estado centralizado y poderoso, en base a esta realidad socioeconómica y política. El fracaso a largo plazo estaba garantizado. Los primeros años del reinado de Chindasvinto están dedicados a poner orden en la caótica situación del reino, mediante un reforzamiento de su posición como rey y como miembro de una poderosa familia, como paso previo a la reorganización administrativa. Al subir al trono, Chindasvinto tenía 79 años. Había participado en conspiraciones nobiliarias, y su ascenso al trono era por el pronunciamiento tiránico de un sector de la nobleza visigoda. Sabía bien en qué consistía el mal interior que estaba amenazando con desintegrar el reino visigodo sin necesidad de una amenaza bélica del exterior. Para conseguir sus fines, Chindasvinto recurrió a varios puntos. Una mayor presión y control sobre los intentos de rebeldía de ciertos elementos de la nobleza mediante purgas
sangrientas y confiscaciones, así como una intervención en las posibles alianzas entre los nobles y un mayor control sobre los que ocupaban cargos públicos. Una creación de una nobleza de servicio muy adicta, mediante la concesión de notables privilegios y beneficios, un fortalecimiento de la base económica personal y un aumento de las instancias teocráticas de la institución real. Nada más acceder al trono, inicia una atroz purga entre aquellos miembros de la nobleza que se habían negado a reconocerle, ordenando la ejecución de muchos que habían conspirado en reinados anteriores en un claro intento de recuperación de la iniciativa ante una nobleza fuerte y consolidada en sus posiciones. Las crónicas hablan de 700 ejecuciones entre los miembros de la nobleza, más de 200 primates gotorum y unos 500 mediocres palati. A estas ejecuciones iba aparejada la confiscación de todos los bienes, tanto de los ejecutados como de los que fueron exiliados o se exiliaron para huir de la ejecución. Resultado de esta política fue un incremento de la fortuna del rey, del tesoro y de los partidarios del rey, pero sería simplista pensar que la tremenda represión obedecía a motivos de codicia, muy al contrario. La recuperación del poder monárquico exigía el debilitamiento de la nobleza. Las contradicciones son por tanto patentes, ya que con los despojos de los represaliados engrandeció a otra facción nobiliaria que no deja de constituir un peligro potencial en un futuro no muy lejano. Consumada la represión política, Chindasvinto intentará reforzarla con medidas jurídicas de carácter material y espiritual, arrancando al Séptimo Concilio la disposición de que todos aquellos que se levantaren contra el rey, ignorando cualquier diferencia entre laicos y eclesiásticos, serán inmediatamente privados del grado de su honor. Es importante subrayar que Chindasvinto es un continuador de las líneas directrices diseñadas por Leovigildo, 60 o 70 años antes, para la liberación de la tenaza nobiliaria. Por ello, la represión no es más que un barómetro de la presión nobiliaria sobre la monarquía y el resultado de las transformaciones sociales y económicas del reino toledano. En coherencia con el proyecto de Leovigildo, tratará de consolidar el carácter teocrático de la monarquía mediante dos instrumentos. 1. La fundamentación teórica de la posición del monarca como vicario de Dios. Y 2. Mediante la práctica de un cesaropapismo sin disimulos en el nombramiento de altos cargos de la jerarquía eclesiástica.